¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Jueves 11 de noviembre. Ayer, durante la reunión en el Palacio de Carondelet entre el gobierno y movimientos indígenas y otros sectores sociales, se establecieron algunas concordancias, entre esas el dejar claro que no se llegó a ningún acuerdo. Para analizar el tema nos acompaña José Hernández, periodista, director de Cuatro Pelagatos, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar esta mañana con nosotros, José. Liz, buenos días a toda la audiencia de Teleamazonas. Muchísimas gracias por la invitación. No, a ti por estar aquí. Bueno, como lo decíamos, un diálogo que generaba así expectativa, a lo mejor con una conclusión que se podía anticipar. Entre 6 puntos a tratar, reconocieron de ambos lados concordancias en 3 de ellos, pero sin embargo no se llegó a ningún acuerdo. ¿Qué escenario se marca después entonces de este encuentro del día de ayer en el Palacio de Carondelet? Bueno, me parece que es positivo, Liz, porque me parece que hay más de 3 acuerdos. Dijeron 3, pero en realidad yo creo que son 5. Y me parece que ahí hay una situación que es interesante porque por una parte me parece que la CONAIE y Leonidas Issa ya han llegado como al convencimiento de que tienen que dialogar. Y eso es importante, es decir, que los temas importantes del país están sobre la mesa y no están en las calles. Eso me parece un tema importante para el país y creo que el tema de los combustibles que quedó en suspenso me parece que es un tema donde hay acercamientos, va a haber de alguna forma que el gobierno tendrá que revisar a la baja algún precio, pero me parece que no es tan importante y creo que va a haber ahí también un punto de acuerdo y de acercamiento. Pero no es ese punto el que ha quedado pendiente ya en 2 diálogos, el que podría cambiar ese ambiente de tener la solución en la mesa de diálogo o en las calles, y más aún cuando hay una postura diferente de lado y lado. El gobierno ha anticipado, ayer incluso ha ratificado sutilmente que aunque quisiera no puede rever esa decisión, que el precio de los combustibles se queda como está, tal y como fue congelado, y por el otro lado dicen que van a analizar este tema nuevamente y que de aquí a 2 semanas pues pudiera haber una decisión después de hacer asambleas previas. Entonces, ¿eso no puede ya marcar más bien que está corriendo el tiempo y que esa calma social pudiera en algún momento cambiar ante la falta de acuerdos en ese tema? Es que el contexto, Liz, creo que ha cambiado. El contexto político apoya a un acuerdo y está aupando un acuerdo. ¿Y por qué? Porque lo que hay es que, en efecto, el tema del informe sobre los Pandora Papers, el hecho de que ese informe no haya tenido sustento y que ese informe no vaya a ser aprobado, me parece que pone un capítulo, cierra un capítulo sobre este ambiente de destitución que había del presidente de la República, que en el fondo era una suerte de golpe de Estado propiciado por el correísmo, y eso significa que me parece que eso cierra un capítulo y abre una perspectiva. Las comunidades indígenas no creo que que tengan tiempo y disposición de estar en las calles todo el tiempo. Entonces me parece que estamos a fin de año y creo que hay la disponibilidad de llegar a acuerdos y creo que eso es lo más importante. Me parece que las 2 semanas son más un tema que tiene que ver con la forma en que se toman decisiones en las comunidades indígenas para informar a sus bases, para decir qué pasó, para mostrar la agenda en general que fue tocada ayer en el Palacio, y creo que el hecho de que haya estos 3 puntos que reitero, me parece que hay ahí, en realidad son 5 las posibilidades de acuerdo que hay ahí. Me parece que eso está pesando y va a pesar muchísimo, Liz, para que el tema del petróleo no sea óbice, para que el tema de los precios de los combustibles no sea óbice para el acuerdo. Pero por más de que ese tema relacionado al precio de combustible ha sido una constante desde hace algunos años atrás, no solamente es un tema exclusivo de diálogo, de intentar encontrar una vía que lleve a favorecer lo que demandan los movimientos indígenas solo de este gobierno, ¿no? Y por otro lado también le preguntaba a José porque hay que considerar el antecedente. El gobierno en su momento, cuando dio paso a la continuidad del sistema de bandas, decía que aunque quería la situación económica del país, no permitía salir de eso y fijar un precio congelado. Y días después, pues ante el anuncio de movilizaciones, de paralizaciones, cambió su postura y dijo vamos a ceder y congelamos el precio. ¿Qué hace pensar ahora que vayan a ser igual de radicales cuando ya hay ese antecedente de haber cedido, decían ellos, para mantener una calma social en el país?
Por eso creo que no va a haber radicalismo de lado y lado. Así creo que empecé diciéndote. Y o sea, creo ¿terminaría que el gobierno cediendo también en este caso? ¿Piensas que la postura no va a ser tan radical? Me parece que lo que se entiende que hubo ayer en el Palacio es una conversación donde de alguna forma la banda de movimiento del acuerdo, de cómo se va a mover el acuerdo y de si llegan a un precio razonable de lado y lado, me parece que es mínimo, Liz. Y entonces creo que eso va a pesar para que el gobierno y también las comunidades, y en este caso la dirigencia indígena, vean que allí no está ya la calentura en las sábanas. Allí ya no puede haber, por unos centavos, no puede haber ya esta situación en la cual no hay estabilidad, en la cual el país no puede finalmente estar tranquilo, moverse, mirar realmente el tema de la reactivación. Entonces me parece, Liz, que todo apunta, el contexto del acuerdo que hubo ayer apunta a que los radicalismos van cediendo de lado y lado. Y en este caso el gobierno ha obtenido un alza, porque ya aumentó los precios, ya se movieron esos precios. No estamos en la anterior situación, lo cual hace que, aunque haya allí algún costo, me parece que va a ser mínimo y me parece que la situación apunta a que podría haber ese acuerdo, Liz. Pero también en el camino se van viendo más adeptos en contra de esa decisión de haber congelado ese valor el precio. Ayer conversaba en este espacio con el director de la Izquierda Democrática, con el señor Herrera, y él decía que también dentro de esa reunión que tuvieron esta semana se alineaban, por decirlo de alguna manera, a ese pedido. Quieren que se derogue el decreto a través del cual se daba paso pues al congelamiento del precio del combustible. Entonces van cambiando de opinión en el camino, y eso que revela pues también una falta quizás de llegar a esa estrategia política y de los que incluso el gobierno pudiera haber considerado sus aliados. Me parece lamentable que un enorme grupo social y político esté haciendo del tema de los precios de los combustibles un tema un tema definitivo, absoluto, como si el país dependiera de ese precio. Y no, estamos ya en márgenes realmente pequeñas de precios, de diferencia en la percepción para poder negociar. Y me parece que la izquierda democrática en forma absoluta podría hacer de aquello un tema de negociación en el cual o se otorga aquello o también la izquierda democrática entra en este concierto de voces y de voluntades, que lo que están haciendo es no viendo que hay otros temas, otras urgencias en el país, y que el país definitivamente tiene que entrar en esa senda, una senda de sensatez, de mirar los problemas. Sería enormemente importante, Liz, que por ejemplo el señor Herrera o la izquierda democrática, otras fuerzas, pudieran hablar, por ejemplo, del tema de lo que es la desnutrición crónica infantil o de temas del empleo. O sea, estamos haciendo un tema nacional. Otra vez estamos convirtiendo el precio de los combustibles en el tabú en el cual se convirtió el precio del gas. Es decir, es un país que es incapaz de pensar globalmente, de mirar los temas que realmente conciernen al país para poder reactivar y para poder entrar en la dinámica que el país necesita, del empleo, de la seguridad. Hay temas importantísimos. Entonces me parece lamentable que sí ahora otros grupos y otros bloques políticos también suman a que si no son 2 o 5 centavos más o menos del precio de los combustibles, van a supeditar todas las negociaciones a aquello. Me parecería lamentable, Liz. Pero no era un escenario, José, que el gobierno debía prever, si bien es cierto, vinieron con la mentalidad de este gobierno más bien, y viene desde la campaña, era denominarse el gobierno del encuentro para basarse en un diálogo, buscar consensos, acuerdos que el país requería. Lo cierto es que los diálogos desde hace algunos años atrás son más bien un sinónimo de condiciones y de imposiciones, ¿no? Al momento de sentarse a conversar. Y en este caso no ha sido la diferencia. Entonces, no podía prever ese ambiente, ha mantenido reuniones con diferentes sectores, ha mantenido encuentros, llegan con propuestas y, valga la redundancia, le dicen,
Si es que no revisan o incluyen lo que nosotros queremos, entonces no les damos los votos para proyectos como, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Desarrollo Económico. Entonces, ante eso, también, ¿cómo se plantea ese escenario cuando hay la proforma presupuestaria ahora y dicho proyecto también ya en trámite en la Asamblea? Bueno, tú estás poniendo los temas de fondo sobre la mesa. Justamente, esos son los temas que el país requiere tratar. Y si se supedita todo al aumento o disminución de algunos centavos de los precios de los combustibles, vamos a quedarnos anclados. Y cuando tú dices, Liz, que eso debería haber previsto el gobierno, sí, pero tampoco la irracionalidad se puede prever de esa forma, porque de alguna forma hay muchas situaciones irracionales. Recordemos que, por ejemplo, en la izquierda democrática hubo también una asambleísta que pidió que el gobierno pudiera dar un presupuesto para toallas higiénicas y otros temas. O sea, sí, son temas importantes, son temas seguramente muy importantes en algunas regiones del país, pero esta actitud de pensar que el gobierno tiene una chequera abierta y que el hecho de que el gobierno no dé esos presupuestos es porque no quiere, no es porque no hay, sino porque no quiere. Es una actitud infantil. Habría que mirar cuántos de estos responsables políticos de la izquierda democrática y de otros bloques, ¿cuántos tienen claro cuáles son las cifras del país? Entonces se dice, un gobierno, y no estoy siendo abogado de este gobierno debe tener sus abogados que lo defiendan. Estoy pensando, como siempre, Liz, en estas invitaciones gentiles tuyas, cuando se habla de los temas del país, siempre se sorprende porque, siempre hay sorpresas porque todos los actores políticos siempre vienen con el mismo cuento. El gobierno tiene que dar. ¿Dónde está el dinero? Hay muchísimos asambleístas que ponen proyectos de ley que cuestan mucho dinero al país. Y cuando se les pregunta cómo se financia, ellos no saben. No es su problema. Eso hace parte de la irracionalidad del país. Así no vamos a salir como país, Liz. Y entonces ahora se quiere hacer del precio de los combustibles un tema de todo o nada. Bueno, me parece que por fortuna la CONAIE ya no está en eso, Liz, me parece. Y hay otros grupos muy oportunistas que quisieron colarse detrás de la CONAIE para hacer bulto y hacer ruido en este momento en el país. Y ojalá que la CONAIE, con la sensatez que se vio ayer en esa reunión, pueda llegar a estos acuerdos y poder ver así que si se le retira a la CONAIE, ¿cuánta gente va a ir a la calle? ¿Cuántos? Porque no hay dinero y hay que procurarse dinero para hacer muchísimas reformas. Y el país tiene que entrar, como tú dijiste ahorita, en el análisis de la proforma y otros temas que son urgentes. Y reitero, la desnutrición crónica infantil es uno de los temas que nos debiera a todos preocupar en el país. Y José, ¿ves quizás encaminada esa estrategia política para mantener ese desbloqueo una vez que para el gobierno quedó, dijeron ellos en letras, una muerte cruzada, quedó en letras en la Constitución por ahora, pero hay estos frentes abiertos, ¿no? Está en la cancha de ellos aceptar o no lo que le vienen diciendo, revise, incluya para contar con los votos. Por otro lado, un informe que tiene también posiciones contrapuestas, como es el de la investigación de los Pandora Papers, y se comienzan a abrir otros frentes, porque también no solo la atención está centrada en ese tema, para el Ejecutivo en lo político, tiene el frente de la seguridad, el frente de lo que está pasando en el sistema carcelario durante este gobierno. Entonces, considerando todo esto, ¿ves que está encaminada esa estrategia política a poder calmar las aguas y, como digo, lograr consensos y lograr viabilidad en los proyectos que requieren el gobierno? A ver, esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto, Liz? Porque, a ver, eso habla de que hubiese partidos y bloques sensatos que se estuvieran trabajando esos temas con las cifras sobre la mesa, que se estuviera viendo el tema de la seguridad, que no es tan sencillo, el narcotráfico está ahí, ¿no? Y me parece absolutamente irresponsable muchísimas de las visiones que se tienen sobre el narcotráfico en el país. Habría que mirar qué ocurrió en Colombia y qué está ocurriendo en México para ver que ese es un fenómeno que es absolutamente destructor de una sociedad y que es difícil, muy difícil de combatir, muy difícil de combatir. Entonces, ahí hay temas, Liz, por lo menos lo que podemos pensar ahora es que el tema de la destitución del presidente, donde no había causales,
podamos retirarlo de la escena política. Retirado ese tema, archivado ese informe, pues poder pasar a los temas de fondo. Y me parece, Liz, no soy muy optimista, no sobre el gobierno, en general, no soy muy optimista sobre la sociedad política del país, porque no logra encontrar conductos de sensatez y conductos de realidad. No, hay muchísimos políticos en este país que hablan de memoria, hablan y tienen un discurso bien hecho. No tienen cifras, no conocen los problemas, no saben cómo se solucionan esos problemas. Entonces me parece, Liz, que lo único que podemos ver es que el presidente parece que en vez de la muerte cruzada, definitivamente se va a jugar por la estrategia del diálogo. Eso tiene costos, ¿no? Vamos a ver qué capacidad tienen estos partidos de pensar en el país. Y no soy tan optimista, Liz. Tradicionalmente esos partidos han puesto precio a los votos en la Asamblea. Veremos cuál es el ojalá resultado. que ese no sea el caso. Han puesto precio y muchos de esos partidos han hecho contratos colectivos, todo el mundo lo sabe. Entonces vamos a ver si ahí hay madurez o si el gobierno definitivamente le toca de nuevo, en aras de tener estabilidad, volver a negociar retaseando el Estado. Veremos cuál es el resultado. Gracias, José Hernández, periodista, director del portal 4 Pelagatos, por el análisis de esta mañana en los desayunos de 24 horas. Que tengas un buen día. Gracias a ti, Liz, gracias a Teleamazonas y buenos días a toda la audiencia.